Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver es genética de poblaciones que realmente recopila una cantidad de elementos que ustedes ya han visto, o más bien una cantidad, recopila elementos que ustedes han visto, así que bueno, que los ponemos desde otra perspectiva. ¿Y por qué estudiar genética de poblaciones? Bueno, y aquí les muestro una imagen para tratar de representar qué es lo que les quiero decir. Ustedes lo que están viendo son individuos que son pertenecientes que pertenecen a diferentes poblaciones, culturas, y la idea es saber, bueno, esas diferencias que podemos observar, cuánto tienen de genético, cuánto no lo tienen, y por otro lado, si esas variaciones que nosotros vemos son nada más que un producto individual, ¿no? O sea, pertenecen a esa persona, o si son comunes al grupo al cual nosotros pensamos que puede pertenecer. Y eso es lo que vamos a estudiar en genética. O sea, claramente espero puedan notar de qué continentes son estas personas, al menos, y, y bueno, lo que vamos a tratar de ver es si esas diferencias son consistentes e importantes. Y obviamente de que detrás de esta temática, lo que siempre está es la idea de que, bueno, que nosotros somos una única especie y que la idea es, en algún momento, salimos de África, que eso se está datando alrededor de unos 200.000 años, y lo que están viendo acá es un mapa que lo que muestra es cómo de esas diferencias que les hablaba a nivel genético, en este caso es en el cromosoma Y, si ustedes se fijan, están marcados con diferentes colores que son variantes que se encuentran, o sea, variantes en el ADN del cromosoma Y, que ustedes encuentran que son propias de diferentes poblaciones o por lo menos son mucho más frecuentes que en cualquier otra. Y ven que está lleno de números y letras, lo que quiere decir es que una región de 60 megabases, como es la región que no recombina el cromosoma Y, se ha estudiado y se ve de que hay una cantidad de variantes que describen a poblaciones en particular. Y eso lo que nos está diciendo es, primero, de que somos una única especie, pero de que entre poblaciones hay pequeñas diferencias, ¿no? Que a ese nivel del ADN, nosotros podemos identificarlas, ¿no? Entonces ven en este violeta, digo, es el único continente que tiene este color violeta, no se ve en otros lugares, ¿no? Y es propio de los indígenas americanos, ¿no? Entonces, la idea es tratar de estudiar esas diferencias entre las poblaciones y para eso necesitamos un conjunto de herramientas que van a ser las que nos den la genética de poblaciones. Y entonces, ¿qué es lo que hace la genética de poblaciones? Intentar entender la variabilidad presente que está en la población, ¿no? Por otro lado, entender cómo adquirimos esa variabilidad, porque las fuentes de esa variabilidad no son muchas, pero tampoco, este, aunque son tres nada más, digo, no se limitan entre ellas, y eso genera esa enorme variabilidad que vemos en los humanos, a nivel siempre del ADN, y después lo que queremos ver es que nos interesa en el caso nuestro, en el cual estamos vinculados con la medicina, es determinar cuánta de esa variabilidad es funcional. Hay algunas que no tienen ningún valor este, a nivel de fenotipo o que influya sobre fenotipos y otros sí lo tienen y entonces entender cuán importante es cada una de esas variantes. Entonces, la genética de poblaciones se basa en estudiar la población. ¿Y qué es una población? Siempre desde el punto de vista biológico y genético en particular, lo que hablamos es de un conjunto de individuos que mantienen un acervo génico común, ¿tá? O sea, un pool
de genes en común, un pool de variantes en común, que puede dividirse o pueden reunirse, o sea, conjuntos de población, de individuos que se pueden mantener separados, se pueden unir. La dinámica esa es parte de lo que vamos a ver. Ahora, por otro lado tenemos especie, y la especie es el conjunto de poblaciones, o al menos una, capaces de reproducirse entre sí. O sea, lo que nos define como especie es esa capacidad que tenemos de reproducirnos entre individuos. ¿Ah? Si tenemos estas ideas que pueden parecer triviales, digo, podemos empezar a construir eh, un conjunto de supuestos que nos permiten trabajar en poblaciones. Entonces, el paradigma poblacional es que la mutación, ese cambio en un nucleótido o a veces más, es la principal fuente de variación. Y entonces, la variación en la población es la materia prima de la evolución. O sea, esto es un concepto que manejaba Dobianski, era uno de los evolucionistas más importantes del siglo pasado. Digo, que lo que hablaba es que no podemos entender la evolución sin la mutación, ¿no? Y entonces, ¿qué es esa variación en la población? Lo que estamos hablando es de los alelos de un locus, o sea, pueden ser, le podemos llamar un gen, como se hacía clásicamente, o de una posición, o sea, de un nucleótido, la variación de un único nucleótido, o de otros polimorfismos, como ustedes ya vieron antes, ¿no? Entonces ustedes saben de que para ese gen o esa variante podemos tener un par de alelos, podemos tener 3 alelos, 4 o más alelos. Por ejemplo, los microsatélites ustedes ya conocen de que tienen decenas. Los BNTRs tienen cientos de alelos. ¿Ah? Entonces, ¿qué es cada individuo? Bien, cada individuo es la combinación de 2 alelos de cada uno de esos locus o genes, ¿tá? O marcadores o variantes, ¿tá? Que se encuentran en ese individuo. ¿Tá? Entonces, esto lo que nos da es ese perfil genotípico. Nosotros somos la combinación de un par de alelos de cada uno de estos genes. ¿Tá? Y podrán ser heterocigotas o podrán ser homocigotas. ¿No? Y eso es lo que nos compone, ese perfil. Y acá es este, lo que les comentaba, ¿no? O sea, cuáles son las herramientas o conceptos básicos que tenemos que tener para entender genética de poblaciones. Bueno, es estudiar la variación genética dentro y entre poblaciones y su cambio en el tiempo y en el espacio. En general sería esa la definición de genética de población. Y cuenta con algunos conceptos que tenemos que tener claros, ¿no? Uno es la constitución genética o el perfil genotípico, y entonces hablamos de tipos de alelos que porta el individuo, o sea, la combinación de 2 alelos en ese individuo para cada uno de los genes o de los polimorfismos que estemos estudiando. Por otro lado, recordar de que existen lo que es las frecuencias génicas o alélicas, o sea, la frecuencia de cada alelo en la población. Eso que estábamos viendo, como por ejemplo el A, que era A1, A2 o A3, nosotros sabemos que hay una frecuencia en la población de A1, hay una frecuencia de A2 o una frecuencia de A3, o sea, lo que está presente en la población, la frecuencia en que está presente. Y por otro lado están las frecuencias genotípicas, o sea, las de esa combinación del genotipo de esos individuos. Entonces, habrán una frecuencia para un tipo de homocigotos, digámosle A1A1, podrá haber la frecuencia para A1A2 y podrá haber la frecuencia de A2A2, ¿no? Y luego tenemos ese pool o acervo génico, que es la suma de todos los genotipos
de los individuos en esa población. O sea, cuando consideramos todos los alelos que están disponibles en esa población. Si esto lo vamos a desarrollar más, pero digo, es para que tengan una idea de cuáles son las herramientas que vamos a estar hablando. Y cuando yo hablaba de variación genética, digo, me refiero a las variantes de un gen o de una posición en el ADN cuya frecuencia en la población es mayor o igual al 1%. Y a eso le llamamos un polimorfismo. ¿Por qué utilizar el 1%? Es una convención. En un momento se usó el 5%, hoy se usa el 1% o menos, y todo depende de la cantidad de información que estemos manejando. O sea, cuando es menor del 1%, decimos que la variante es rara. Cuando es del 1% hacia arriba, decimos que es común. Pero vuelvo a insistir, esa definición es totalmente operativa, ¿no? La variación que podemos medir y que tenga una base genética puede ser morfológica, y ustedes conocen bien y no lo vamos a hablar, digo, lo vamos a mostrar nada más, que es la textura y color de las semillas de los guisantes que usaba Mendel, ¿ah? El color de la piel, la capacidad que tenemos de doblar la lengua nu, ¿ah? Esos son rasgos que se han utilizado como marcadores genéticos, ¿ah? Y se han estudiado. Por otro lado, existen las variaciones cromosómicas, en donde tenemos translocaciones recíprocas, inversiones, cromosomas supernumerarios, eventos cromosómicos que se mantienen en la población y no son iguales entre todos los individuos, ¿no? Después existen los polimorfismos inmunológicos, que son los que más conocemos, lo que más se ha trabajado, y nos referimos mayoritariamente a los grupos sanguíneos, ¿tá? Y entonces AB0, RH, grupo MN, KEL, como vimos en la vez pasada, son grupos sanguíneos que los medimos por su reacción inmunológica, ¿tá? Pero podemos, a partir de esa información, conocer cómo es el genotipo de ese individuo. Todo esto lo que les estoy haciendo es un raconto histórico, porque después pasamos a la variación proteica, entonces estudiamos hemoglobinas, enzimas, ¿tá? Todas sanguíneas, ¿no? Y lo que vemos es, por ejemplo, su característica de cómo migran en, o sea, electroforesis o por capilaridad, ¿no? Este, Analizamos cómo migran en un gel y vemos si hay rápido, más lenta, ¿no? Y por eso los categorizamos y asumimos cómo sería el genotipo de ese individuo a partir de esa movilidad. Luego le siguen los polimorfismos de ADN y ahí tenemos todo lo que ustedes han visto en la clase de variabilidad. O sea, estamos hablando desde el cambio en un único nucleótido, que esos son los SNPs, lo que está escrito ahí como SNPs, ¿tá? O también se le dice SNV, o sea, SNV, por Single Nucleotide Variation. Tenemos las repeticiones en tándem de tamaño variable, como son los BNTRs, los STRs, eh, inserciones o deleciones, y decimos que son los indels. Y después tenemos los polimorfismos estructurales, que estos son variantes en el número de copias de regiones de ADN. O sea, son mucho más grandes que los indels, que son solamente unos pocos nucleótidos o uno solo. En este caso hablamos de secuencias grandes que pueden estar este, presentes en ese individuo, ¿tá? Repetidos, y pueden estar dos veces, que sería lo normal, o sea, tener un alelo en cada cromátida, o tener más, ¿no? Y esos se han descrito. Y esto era nada más que para que vieran un ejemplo de lo que es morfología cromosómica, que era lo que ven la conformación del cromosoma, que ven que son el mismo cromosoma, pero esas
constricciones que tienen, que era lo que se medía. Acá ven lo de las proteínas que les decía, corriendo un gel y ven cómo varían, mm, migran diferente, y estos son un tipo, este es otro, y ven que tienen dos tipos diferentes de proteínas, o sea, son dos variantes de esa proteína, o sea, dos alelos, acá no, acá hay una sola banda, lo que significa que tiene un solo tipo. Acá ven lo mismo, ¿no? Esto era lo de la reacción de los grupos sanguíneos. Entonces, pasamos viendo lo de la variabilidad a nivel nucleotídico. Entonces, vemos que existen las variantes en un único nucleótido. Otro que me estaba olvidando es la inserción de elementos repetidos como los ALU. O sea, podemos tener inserciones de ese elemento en una región que algunos individuos la tienen y otros no. La pueden tener en forma homocigota o puede estar en forma heterocigota. O sea, esa variabilidad está presente. Estos son, este, eh, en este caso son los ALU, pero digo, hay otros también que pueden darse. Y después tenemos los microsatélites, en donde lo que estamos midiendo es el número de repeticiones, ¿ah?, que lleva ese individuo. Acá tenemos el alelo 1, tiene 9 repeticiones, el alelo 2 tiene 8 repeticiones, y lo que vemos en los individuos es que pueden ser combinaciones de tener 9 7 o 9 8. O sea, ¿se entiende? Lo que estamos hablando es esa variabilidad generada por ese motivo de ADN que se repite una y otra vez. ¿Tá? Pero esto no hay que confundirlo con los copy number variation, con la variación en el número de copias, en donde los individuos pueden tener enormes segmentos de ADN que pueden estar repetidos. Y acá lo que muestra es C, ese segmento C, que puede tener 100 kilobases, puede tener 1000 kilobases, ¿ah?, y está repetido en algunos individuos, ¿ah?, o directamente no estar. ¿Mm? Y acá vemos las diferentes posibilidades, ¿no? Ven cómo acá están repetidos, pero aquí se insertan del segmento D, muchos intercalándose con los C, o se pueden invertir, o sea, puede haber una inversión. Y esos son elementos que se han visto, que se distribuyen en forma totalmente normal en la población, o sea, sin generar ningún inconveniente al individuo, ¿no? Y todo este tipo de variabilidad que les estoy mencionando, digo, es enorme, estamos hablando de mucha información y que, digo, ha sido compilado, y otra vez volvemos a este lugar que es el que yo puse aquí, pero digo, hay muchas bases de datos en donde ustedes pueden ir a buscar la variabilidad presente para una variante en común o una variante en particular, perdón, o todas las variantes que están presentes en el genoma. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es ver esto en donde se recopila toda la información. Y con esto quiero decir que no solo está presente eh, lo que se conoce del genoma que es variable, o sea, las regiones que son variables, sino que también hay datos de poblaciones, o sea, de muchas poblaciones que se van virtiendo en estos repositorios, y donde podemos acceder para analizar cómo varía eh, un gen en particular que a nosotros nos genera interés, ¿no? Pero para lograr eso, para poder analizar esa variabilidad en la población y entender los datos que nos da esas bases de datos, pasemos a cosas mucho más simples y que son lo básico y que son los pilares en lo que se construye la genética de poblaciones. Permítanme decirles de que si em,
Nosotros, mm, perdonen, pero me entreveré porque parecía que se había cortado esto. Em, Son estas, las frecuencias génicas y genotípicas son los pilares para empezar a entender la genética de poblaciones. Todas las formulaciones posteriores que vamos a ver, todas arrancan, en cierta forma, desde este lugar, ¿ah? De las frecuencias génicas y genotípicas, ¿no? Este, entonces, ustedes pueden ver desarrollos matemáticos extremadamente complejos y sin embargo, de última, lo que están apoyándose es en cosas tan simples como estas que estamos viendo aquí. Asumamos de que esto es una población y ven que hay díadas, ¿no? Dos pelotitas que representan un locus, ¿no? En donde tenemos dos alelos, ¿tá? El alelo A grande y el A chica. Y estos individuos son algunos homocigotos o de un tipo, de otro, y los heterocigotas. Entonces, si a nosotros nos piden calculemos la frecuencia genotípica, lo que vamos a hacer es contar en esa población los diferentes genotipos, que en nuestro caso son tres. Podrán ser A grande, A grande A chica o A chica A chica. Y si contamos, hay 11 de un tipo, 6 del otro y 3 del otro. Cuando te piden la frecuencia relativa, no les quepa duda de que estamos hablando de el valor de la frecuencia absoluta sobre el total de individuos que están aquí, ¿no? Como ven, punto 55, punto 3, punto 15. Esas son las frecuencias de cada uno de estos genotipos. ¿Mm? Si nos pidieran las frecuencias génicas, entonces lo que tenemos que hacer es contar la cantidad de alelos que vemos de cada tipo. En este caso, de A grande o de A chica. Y literalmente lo que hacemos es eso, es contar alelos, ¿tá? Si nosotros lo hacemos mirando esta figura, lo que vamos a ver es que hay 28 alelos del tipo A grande y 12 del tipo A chica. Y otra vez, la frecuencia relativa sería 28 sobre 40. ¿Por qué? Porque son el total de alelos presentes. Y vemos la diferencia. En un lugar estoy calculando los genotipos y en otro lugar estoy calculando las frecuencias génicas o alélicas, es lo mismo, ¿no? Son cuentas simples, ¿no? Esas cuentas simples nos permiten, por ejemplo, empezar a analizar diferentes genes como locus, como es el grupo, por ejemplo, el grupo sanguíneo AB0. Y lo que están mostrándoles ahí es la distribución en el mundo de la frecuencia del alelo. Me encantaría que esto no se viera. La frecuencia del alelo A y la frecuencia del alelo B y, en este caso, la frecuencia del genotipo 0. ¿Tá? Entonces, fíjense, la frecuencia del alelo A no es homogénea alrededor del mundo. Si vemos en América Latina y hasta México, ven que la frecuencia del alelo A, recuerdan de que en el grupo AB0 tenemos los alelos IA, IB y I0, ¿no? Perdón, I, que corresponde a 0. Este, entonces ven que la frecuencia de IA, o sea, del alelo A, es muy baja en toda la América Latina, ¿no? Mientras que en regiones como de Europa, aquí te lo marcan también, es muy alta, ¿ah? Lo mismo pasa con el alelo B. Ven que en América es la región en donde es menor, ¿ah? Y si A es baja en América Latina, B es baja en América Latina, entonces ustedes tienen claro, espero,
de que si tenemos solamente 3 alelos para este locus, el alelo I, que en homocigosis da el genotipo 0, tiene que ser el más frecuente en América Latina. ¿Tá? Y eso lo ven ustedes aquí, porque lo que están viendo es que el grupo 0, que es el grupo resultado del genotipo II, ¿tá? Es mucho más frecuente en América Latina que con respecto a otros lugares del mundo. ¿Tá? O sea, lo que les quería mostrar con esto es que este, las frecuencias de diferentes locus en el mundo no necesariamente tienen que ser homogéneos. O sea, hay diferencias poblacionales. Y eso es lo que estudia la genética de poblaciones, esa variabilidad. ¿No? Hablaba del grupo AB0, pero hoy por hoy tenemos miles de genomas secuenciados completamente. Entonces, una de las imágenes que surge es de que hay variabilidad dentro de la población, obviamente. Estamos hablando de poblaciones localizadas en Europa, en América, en África o en Asia. Hay variación dentro de la población, o sea, no todos los individuos son iguales, y también entre las poblaciones. Y esto es lo que nos muestra este gráfico. Los gris oscuro y el gris oscuro, perdón, lo que me está marcando es lo que se comparte, o sea, aquellos loci, o sea, variantes que se comparten entre los continentes. Entonces ven de que la frecuencia es alta en América Latina, ¿tá? O sea, variantes que se ven aquí están presentes en todos los otros continentes. Ven que es bastante alta, no tanto en África, ven que esto lo que se comparte es menos. Después, lo que se comparte dentro del continente, y ven que hay una gran fracción, ¿no?, que se comparte dentro del continente, no tanto quizás aquí como en Asia, y en los diferentes colores, o sea, el más claro al más oscuro, lo que me muestra es las, em, lo que es en el color más claro, significa que es compartido solamente en ese continente. ¿Mm? Y lo que está en color más oscuro es lo que es privativo, o sea, es único de esa población. Y ven que aquí aparecen variantes, ¿tá?, que son únicas de cada una de estas poblaciones. Acá lo que estamos viendo son diferentes poblaciones, japonesas, chinos, vietnamitas, ¿no?, indios, estos son africanos, ¿no? Tenemos de Gran Bretaña, europeos en general, españoles, italianos, finlandeses. Y el caso de los que aparecen en América, en realidad son grupos que están mestizados, porque estos son peruanos, colombianos, mexicanos, pero no propiamente dicho indígenas, sino población general. Entonces, cuando hilamos más fino, lo que vemos es que cuando contabilizamos la cantidad de variantes, o sea, de cambios en nucleótidos que vemos por genoma, ven que los grupos europeos, que son estos, ¿tá?, el rango en el que varían es muy poco. Estamos hablando del orden de millones, ¿no? Acá hay 4 millones, acá hay 4,2 millones de variantes, o sea, tenemos muchas variantes, pero entre individuos aquí ven que varían poco. Lo mismo pasa en los asiáticos, ¿tá? Tenemos estos que son de Asia, y cuando vamos a los africanos, vemos que ahí es donde está la mayor variabilidad. O sea, eh, en África vemos que hay una enorme variabilidad con respecto a estas otras poblaciones. Y las poblaciones latinoamericanas ven que tienen un rango de variación muy amplio. ¿Ah? Y eso es justamente por lo que nos está diciendo es que somos mestizados. Ahora, me interesa de que miren esta parte de la imagen
y vean la enorme variabilidad que acumulan los africanos, y esto es una de las pruebas de que el hombre partió de África. ¿Por qué? Porque la mayor variabilidad se encuentra en África y todas las poblaciones del mundo, ¿tá? Si tienen una variante, la encuentran ustedes en África, ¿tá? O sea, ¿se entiende lo que estoy tratando de decir? Si no me entienden, me lo preguntarán luego Sí, en la discusión grupal. Pero lo que estoy diciendo es, una variante que aparece acá es seguro que en una población africana está presente. pero no está ¿Tá? representada ahí, profe, ¿no? Por los ¿Cómo? colores, digo. No está representada ahí en África. ¿Está representada? Claro, los colores no Sí, representan las variantes. sí, lo que representan es las variantes que son comunes entre poblaciones, entre continentes, dentro de continentes. ¿Sí? Claro, y no tendrá que tener África color de algo de, por ejemplo, los lilas, para decir que también hay No, variantes lo de que te eso. está mostrando, esto que te está mostrando acá, perdón, porque capaz que no es claro mi explicación. Este, Esto que está en oscuro, lo que significa es que todas las variantes más del 50% de las variantes que están presentes en esta población, las vemos en cualquier otro continente, en cualquier otra población de cualquier otro continente. Así que si está acá, es seguro que está acá, Ah, o, perfecto. o está acá, o está acá. Pero Está cualquier perfecto. variante que esté aquí, seguramente está acá, aquí o aquí en esas poblaciones. ¿Tá? Perfecto. El tema es que, si ustedes se fijan, esto, por ejemplo, es el 60-70% de variantes que se comparten entre todos los continentes. Pero este grupo, o el de los Yoruba, ¿tá? Tienen el 30% de las variantes son comunes entre todos los continentes. Después tienen esta fracción es la que se comparte dentro del continente y esta es propia de los Yoruba. Si ustedes van a ver, este, los africanos siempre tienen mucha mayor variabilidad, mucha corresponde al continente y bastantes son propias. ¿Tá? Eso es lo que nos permitió eh, entender de que el hombre parte de África. Por ahora, por un detalle que vamos a ver después, ¿no? Se va a entender por qué es que vemos más acá y menos en los otros continentes, en las poblaciones de otros continentes. ¿Tá? Esto es nada más que para mostrarles una cosa. Una vez que secuenciamos el genoma de todos estos individuos, en este caso estamos hablando de 3.000 individuos, ¿tá? Esto totaliza alrededor de unos 3.000 individuos. Cuando vamos a ver, hay individuos que tienen una variante que es única de ellos, ¿tá? Y bueno, lo que nos muestra es otra vez que los africanos siempre tienen más variantes únicas de cada individuo que cualquier otro individuo de cualquier otra población. ¿Tá? Ellos tienen muchas variantes que son únicas de cada individuo. Eso es un fenómeno que surge a partir de secuenciar completamente los genomas. Es un fenómeno que antes no se tenía en cuenta y que yo ya creo que se los comenté, pero digo, es un fenómeno que produce, nos hace poner las barbas en remojo de todas estas cosas que estamos hablando, las que vamos a hablar hoy. ¿Tá? Porque nos muestra de cómo estos son modelos aplicables a ciertas situaciones. ¿No? Porque lo que vamos a ver es que nosotros estamos trabajando con un modelo que describe la población. ¿No? Ese modelo este, asume algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la fuente de variación? La fuente de variación puede ser lo que les comentaba, mutación, ¿tá? Que es la fuente de toda la variación existente. O sea, cuando hablamos de mutación, hablamos de cambios en un nucleótido, de cambios en la cantidad de repetidos que tiene un microsatélite, un BNTR, o la presencia o ausencia de un elemento ALU. ¿Tá?
Eso es lo que estamos hablando como mutación. Y debido a que la tasa de mutación es muy baja, sabemos que esto no explica la evolución de las poblaciones y especies por sí solo. ¿Ah? Hay otras causas. Otra fuente de variación es la recombinación, aquello que vimos antes. Recuerdan la capacidad que tenemos de intercambiar cromátida. Lo que hace es, aunque no genera una nueva variación, sí permite generar combinaciones nuevas gaméticas. ¿Ah? Y entonces no es que se transmite un bloque de ADN inalterable de una generación a otra, sino que lo que tenemos es un entremezclado, ¿tá? Generando cromosomas que son mosaicos de los parentales y por lo tanto permitiendo de que la variabilidad sea mayor en la población. Si no, tendríamos cromosomas idénticos que se van pasando de una generación a otra. Y la otra fuente de variación para una población es la migración, o sea, el ingreso, ¿ah? de individuos de otra población que introducen nuevos alelos o aumentan la frecuencia de algunos alelos presentes en esa población. ¿Ah? Y eso es la migración. Y la humanidad está construida a partir de las migraciones. Y entonces, si tenemos la idea esta de que existe una variabilidad generada por esta mutación, recombinación o migración, digo, podemos empezar a intentar describir la población. Y para esto aparecen Hardy y Weinberg, perdón, que demuestran, ¿no?, que una población panmítica, eso quiere decir que se apareen al azar los individuos, que esa población sea grande, no estamos hablando de 20, 30 individuos, sino una gran población donde todos los individuos son viables y fecundos, o sea, todos pueden tener hijos. El proceso de herencia por sí mismo no cambia la frecuencia alélica ni genotípica de un determinado locus. Esto es lo que ellos dijeron y que lo convierten en una expresión matemática. ¿No? Yo no sé si ubican quién es Hardy, pero si vieron la película que se llama El hombre que conocía el infinito, Hardy es el tutor de ese indio que, matemático, que era un genio matemático. Bueno, Hardy también era muy bueno como matemático. Esto, conociendo después la historia de él, para él esto debe haber sido trivial, la demostración de esto, por el tipo de temas que trabajaba, ¿no? Weinberg era un médico que describe casi al mismo tiempo esto que es el equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Ah? Lo describe, es un médico que le gustaba la estadística, pero que escribió, hizo esta descripción y después se dedicó a cualquier otra cosa, ¿no? Y las condiciones para que las frecuencias genotípicas y génicas no cambien de una generación a otra, que eso es lo que dice el equilibrio Hardy-Weinberg, o sea, es un equilibrio dinámico en el cual las frecuencias genotípicas y génicas o alélicas se mantienen de una generación a otra. Para que eso suceda, ¿ah?, el modelo tiene que cumplir, o sea, la población, ¿tá?, tiene que cumplir que sea panmítica, o sea, que exista panmixia, o sea, que se apareen al azar, que sea muy grande para evitar lo que vamos a ver después, que es la deriva génica, que no exista mutación, que no exista selección natural, que no exista migración, que la reproducción sea sexual, que los sexos estén separados y que las generaciones no se solapen entre sí. O sea, todos se reproducen en un momento y luego la siguiente generación se reproducen todas en un mismo momento, sin cruzarse, ¿no?, una generación con otra, ¿no? Como ven, es muy restrictivo el modelo, pero sin embargo el modelo Hardy-Weinberg funciona, ¿tá? Funciona y es un modelo, nos permite
modelizar cómo se comporta una población. Y fíjense en de que si mi población no cumple con el equilibrio de Hardy-Weinberg, yo empiezo a sospechar de que están sucediendo cualquiera de estas cosas que mencioné antes, ¿tá? Que estarían perturbando ese equilibrio, ¿no? Entonces, es la construcción de un modelo. Y para que, les decía que para que esto funcione, este modelo, lo que te habla es, para que se entienda, o sea, tenemos el organismo diploide que genera sus gametas y es como si tuviéramos un enorme depósito lleno de gametas, ¿tá? Donde se van a unir al azar, ¿tá? Para dar paso a la siguiente generación, ¿no? Esas gametas, ¿no? A eso se refiere las generaciones solapantes. O sea que yo lo que estaría sacando, midiendo es una foto instantánea en el momento que se reproducen todos a la vez, ¿tá? Eso obviamente no sucede. Pero como vamos a ver, este modelo es muy robusto y funciona, ¿no? O sea, todos esos supuestos eh, se tienen que cumplir, pero nos permite de alguna manera em, modelizar las siguientes generaciones. ¿Y cómo funciona esto? Y bueno, imagínense de que ustedes tienen los individuos masculinos que dan lugar a sus gametas, ¿no? El esperma. Y estamos analizando un locus que tiene solamente dos alelos, el A1 y el A2. La frecuencia de A1 vamos a llamarle P y la frecuencia de A2 le vamos a llamar Q. Por otro lado, ¿ah? En el caso de las hembras, generan óvulos que van a llevar o el alelo 1 o el alelo 2, con la frecuencia P y Q respectivamente. Así que lo que ponemos en este cuadro, ¿tá? Es eh, las gametas masculinas, las gametas femeninas y las frecuencias de cada uno de los alelos que porta. Entonces, que se encuentre una gameta masculina con una femenina que sea A1, A1, ¿tá? Va a ser la frecuencia P por la frecuencia P, o sea, P2. Que se encuentren una gameta A2 con una gameta A1 va a ser PQ. En este caso lo mismo, y acá en este caso va a ser Q cuadrado, o sea, cuando se encuentra una gameta con A2 con otra que tiene A2. ¿Ah? Lo que estamos midiendo es frecuencias, como lo veían a nivel de las este, leyes de Mendel. Acá lo que estamos haciendo es convertir eso desde la visión poblacional, ¿tá? Entonces, vemos que tenemos esta frecuencia y si ustedes se fijan, esto sería p cuadrado más 2pq, estas 2pq, más q cuadrado, y esto, ¿tá? Matemáticamente tenemos chances de que dé p más q elevado al cuadrado. O sea, esto es una certeza matemática, ¿no? Y todo esto siempre va a sumar 1. ¿Se entendió eso? Veámoslo con ejemplos. Sí, ¿Ah? Sí, Si sí, eso se tenemos, entendió. ¿sí? Entonces, ven que esto es estadística, ¿tá? Y aplicando probabilidades. ¿Mm? Entonces tenemos P, que es la frecuencia de ese alelo A1, Q, que es la frecuencia del alelo A2. ¿Ah? Esto es un desarrollo nada más de lo que teníamos puesto. Vemos, esto se llama el binomio de Newton, ¿tá? En realidad es el desarrollo del binomio de Newton. ¿Tá? P más Q cuadrado es igual a la sumatoria de I igual 0 a 2, ¿tá? De 2 tomados en I, o sea, en la cantidad de alelos comunes que tienen. ¿Tá? Digo, el desarrollo de esto, cuando tenemos solamente dos alelos, es P cuadrado más 2pq más Q cuadrado, ¿tá? Es el binomio de Newton típicamente. Ustedes pueden ponerle más alelos, ¿tá? Puede ser P más Q más R,
elevado al cuadrado porque son las dos alelos de cada individuo, ¿no? Y ver todas las combinaciones posibles que hay, ¿no? Para que vean un ejemplo, si P es 0,6 y Q es 0,4, ¿no? Entonces P cuadrado será 0,6 al cuadrado, lo que me da 0,36. 2PQ será 0,48 porque será 2 por 0,6 por 0,4, ¿tá? Y Q cuadrado es 0,4 al cuadrado, así que me da 0,16. Si ustedes suman todo esto, me da 1. ¿Mm? Una de las cosas que me gustaría que quedara claro por las dudas es que en todos los casos ustedes están midiendo las frecuencias sobre un total, así que siempre les va a dar 1. ¿Ah? El problema es si se mueven estas, como yo conozco la frecuencia de A1, ¿tá? Sé cómo se va a comportar A2, ¿tá? Porque como suman 1, si uno es 0,5, el otro es 0,5. Si uno es 0,4, el otro va a ser 0,6. Bueno, si yo tengo todo eso, puedo describir este gráfico en donde lo que pongo acá es la frecuencia del alelo A2, y entonces ven que cuando es 0,5, ¿no?, la frecuencia de A2, si hago las cuentas para ver cómo es la frecuencia de A1 a 1, A1 a 2 y A2 a 2, lo que veo es que este me da 0,25, ¿no? Porque 0,5 al cuadrado es 0,25 para A1 a 1, pero también para A2 a 2, y 0,50 es para el heterocigota, ¿tá? Si yo voy cambiando las frecuencias, me voy moviendo, van a ver de que puedo entonces graficar cómo se comportarían cada uno de esos genotipos, ¿tá? Y esto, eso sí, es estable, ¿tá? Matémoslos a ustedes ahora con un ejemplo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en la discusión grupal. Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos el sistema MN, ¿no? Ese grupo sanguíneo MN, donde hay codominancia. Así que yo, analizando una gota de sangre, puedo saber si un individuo es del genotipo MM, del genotipo MN o del genotipo NN, ¿no? Los puedo determinar. Y estos son tomados de un caso real, en donde se analizaron 6.000 casi 6.129 individuos. Entonces, tienen acá los números de cada uno de esos genotipos, ¿tá? Así que el total de individuos es la suma de todos, ¿tá? El total de alelos es el doble de ese número, porque cada individuo lleva un par de alelos, ¿tá? Entonces, si yo quiero calcular la frecuencia, ¿tá?, la frecuencia del alelo M, lo único que hago es contar alelos. Entonces, cuento alelos. ¿Cuántos alelos M hay en el homocigota? Bueno, el doble de individuos. Por eso pongo 2 por 1787. ¿Y cuántos alelos hay M en los heterocigotas? Y bueno, en este caso sería 3037, ¿no? Porque los otros 3037 alelos son del grupo N, ¿no? Entonces tengo 3037 alelos que son M y 3037 alelos que son N, ¿no? Así que la frecuencia sería esta suma dividido el total, o sea, los 12.258 alelos. Y eso me da esta frecuencia, que sería 0,539 o 0,54. ¿Mm? Y por supuesto que si tengo solamente dos alelos, entonces puedo hacerla de nuevo la cuenta o puedo simplemente decir que es la resta de 1 menos este valor. Así que me daría 0,54.
461. Y está ahí. Nada más que para que tenga una idea yo puedo intentar ver si lo que observé es lo que espero. ¿Y cómo hago eso? Digo, bueno, calculo el número esperado de genotipos. Sería el número total de individuos, estos 6.129, por p cuadrado. Esa cuenta, o sea, 0,539 al cuadrado por 6.129, me da 1.781. ¿Ah? Si voy a mirar, está muy cercano a lo que observé. O sea, se entiende que yo de esas frecuencias alélicas calculo las frecuencias genotípicas y después lo que hago es del total extraer el porcentaje, la fracción que corresponden a esos individuos homocigota M grande, M grande. ¿Ah? Y eso me da este número. Cuando calculo el de los heterocigotas me da 3.046, bastante cerca, y en el caso de los N me da 1.303, ¿tá? Bastante cerca. Ahora, es esa diferencia, ¿no?, de 1.781 con respecto a los observados 1.787 importante. O sea, puede ser de que esa diferencia sea tan importante que me esté diciendo que el modelo de Hardy-Weinberg, o sea, el equilibrio de Hardy-Weinberg no se está cumpliendo, o sea, está fallando, es muy grande. Bueno, para eso uso lo que se llama la prueba de chi cuadrado. Que lo que voy a hacer literalmente es tratar de decir si lo que estoy observando es muy diferente de lo que yo espero. ¿Ah? Y lo que yo espero es este cálculo que tenemos aquí a la derecha. ¿Ah? Esto es lo que yo espero observar. ¿Ah? Y para eso utilizamos, les decía, la prueba de chi cuadrado. Entonces, esta prueba funciona como cualquier otro de los test o pruebas que ustedes conocen. Tenemos una hipótesis nula, ¿ah?, que estamos diciendo que se cumple el equilibrio de Hardy-Weinberg, y la otra hipótesis alternativa es de que no se cumple ese equilibrio. ¿Ah? Para eso, lo que tenemos es los números que observamos, lo que esperamos a partir del cálculo de las frecuencias alélicas. ¿Ah? Volvemos a recomponer los números genotípicos y desarrollamos el test. El test, obviamente, que ustedes lo pueden sacar con una calculadora, con una planilla Excel, como les guste, lo va a hacer automáticamente, pero la base de eso es decir, el observado menos el esperado me da una diferencia. ¿Tá? Y lo que va a intentar hacer este test es armar un índice que me indique si esa diferencia es importante. Y para eso lo que hacemos es el observado menos esperado, elevarlo al cuadrado y dividirlo entre el esperado. O sea que lo que estoy haciendo es 1.787 menos 1.780.6, lo elevo al cuadrado y lo divido entre 1.780.6 y me da este valor. ¿Ah? La suma de todo eso, ¿no?, de todas estas categorías, ¿no?, de todos estos genotipos, lo que obtengo aquí, lo sumo, eso me da un valor. ¿Ah? Que lo que voy a hacer es ir a mirar una tabla que tiene dos entradas, una que son los grados de libertad, o sea, la capacidad que yo tengo de determinar estas, llamémosle categorías, ¿no?, estos genotipos, cuánta información es necesaria. Entonces acá lo que tenemos es un grado de libertad. ¿Tá? ¿Y cómo calculamos esos grados de libertad? En este caso es el número de genotipos menos el número de alelos. ¿No? En este caso hay 3 genotipos y hay 2 alelos y por lo tanto,
¿tá? El grado de libertad es 1. Y lo único que voy a hacer es ir a una tabla. Esa tabla me va a decir si en el 5% qué valor, ¿no? Recuerdan que en los test ustedes tienen fijo un valor por el cual debajo de ese valor, menor al 5%, ustedes piensan que lo que están observando no se debe al azar. Mientras que si el valor que están midiendo de este índice, en este caso, está por encima del 5%, entonces ustedes piensan, bueno, esto se distribuye igual que mi distribución al azar. ¿Tá? Entonces, si vemos ahí, el valor de significancia es 3,84, mientras que el valor que obtuvimos nosotros es 0,054. Ese valor de 0,054 es muy pequeño, por lo tanto, la diferencia entre lo que yo observo y lo que espero encontrar es literalmente muy grande y por lo tanto asumo que mis diferencias son debidas únicamente al azar, ¿no? Entre medio de estas interrupciones que tuve que tener para poder enchufar mi computadora, ¿se entendió? Es un test de chi cuadrado, creo que ustedes lo llegaron a ver en algún momento, ¿no? Sí, Estas, bien, entonces, este, estos conceptos básicos que estamos viendo de Hardy-Weinberg, de probar si hay desvíos con respecto al equilibrio de Hardy-Weinberg, el medir las frecuencias genotípicas y alélicas, ¿en dónde las podemos aplicar? Bueno, todo lo que están viendo ustedes ahí. Identificación humana, cuando hacen los análisis de paternidad o análisis forense, cuando queremos tratar de determinar qué genes están vinculados a una enfermedad compleja, y entonces hablamos de mapeo génico, ¿tá? Que son los estudios de asociación, todo lo que sea epidemiología genética, ¿tá? Y que está muy vinculado en realidad, es la farmacogenética, se basa en la idea de conocer en la población cómo se distribuyen variantes, ¿tá? Y si esas variantes pueden afectar el metabolismo de un medicamento. Y bueno, en todos eso nosotros tenemos que entender cómo describir la población para esas variantes, ¿tá? Pero yo le decía, eh, el equilibrio Hardy-Weinberg nos sirve como una forma de describir esa población y modelizarla, ¿tá? Pero hay fuerzas, eventos que alteran el equilibrio de Hardy-Weinberg. Y entre ellas está el apareamiento no aleatorio, que incluye la endogamia o el apareamiento con asociación. Ahora lo vamos a ver, pero en la endogamia ustedes creo que lo tienen muy claro, es el casamiento entre parientes, por ejemplo. Y el apareamiento con asociación o por asociación se refiere a cuando elijo la pareja por algún rasgo particular, ¿no? Que eso a veces sucede, ¿no? Después existe el otro fenómeno que es la deriva génica, que vamos a ver que es un proceso totalmente estocástico, ¿tá? Y tiene que ver, en las poblaciones humanas es un hecho que se constata muy seguido, tiene que ver con la cantidad de individuos que entran a reproducirse de una generación a otra, ¿tá? Y eso puede tener muchas causas que varía. La migración, ni hablar, la población uruguaya es un ejemplo clásico para nosotros de lo que es el impacto de la migración en las frecuencias alélica de los genes. La selección es algo que en humanos apenas habían algunos ejemplos hace 20 años atrás, 10 años atrás. Hoy vivimos hablando de proceso de selección en humanos, ¿tá? Y
que lo vamos a intentar ver también a lo último. Entonces, pasemos a esos apareamientos no aleatorios, ¿no? La endogamia. Tenemos esas uniones consanguíneas, ¿ah? Las parejas entre parientes van a ser más frecuentes que lo esperado por el azar, ¿no? Eso significaría la endogamia, que en una pequeña población se casen entre parientes. Sé que es difícil en esta situación, pero ¿alguien me puede decir algún ejemplo que conozca de poblaciones en donde eso pasa? Los Amish, por ejemplo. Exacto, es una, que es la más clásica. Y en el Uruguay, ¿ustedes conocen este, ejemplos de esto? Algún pueblo Mm. del interior, capaz. ¿Cómo? Algún pueblo del En- interior muy aislado. sí, en un pueblo podría ser. Hay descripciones de pueblos en donde la endogamia es muy alta. Colonias. Claro, las colonias, a eso iba. Particularmente los menonitas, ¿no? Si alguien conoce. Y también nosotros tenemos los grupos askenazi acá en el Uruguay. Y hay ejemplos, como dijo la compañera, de pueblos en donde se encontró claramente el fenómeno de endogamia era importante. Perdón, profe, Meronitas dijo. Menonitas. No, Ujú. no sé. Sí, los menonitas eh, son una comunidad muy cerrada que tienden a casarse entre ellos. Quizás hoy no sea así, pero hasta no hace muchos años eso era un fenómeno muy común, ¿no? Esta endogamia obviamente depende de factores geográficos, comportamientos reproductivos, culturales, ¿no? Y digo, por ejemplo, factores geográficos, el ejemplo más conocido es un barco allá por el 1800 y pico que naufragó en una isla y era un barco que venía haciendo esas recorridas por el mundo y naufragan y llevaban mujeres y estaban los marineros y generaron una comunidad que es altamente endogámica y es el ejemplo del libro, que existe, ¿no? Sobre la endogamia, ¿ah? Pero también puede suceder una endogamia negativa, que es las parejas entre parientes menos frecuentes de lo esperado, este, al azar, o sea, porque uniones entre parientes, si es al azar, van a suceder. Ahora, cuando esto sucede en forma contraria, ¿no? Cuando se evita esto, es lo que se llama la endogamia negativa o exogamia forzosa. Y eso lo conocemos bien, ¿no? O sea, hay un prejuzgamiento cultural de casarse entre parientes, ¿no? Eso empuja a que no suceda, entonces. Este, ¿Y esto tiene algún impacto a nivel poblacional? Bueno, eso es lo que tenemos que ver. Cuando ustedes tienen un fenómeno de endogamia en una población, lo que está sucediendo es que al casarse entre parientes aumenta la homocigosidad. O sea, la homocigosidad es la medida de homocigotas en la población. Bueno, lo que aumenta es el número de homocigotas en esa población, ¿tá? Y eso lo podemos estimar, ¿tá? Y es lo que se llama el coeficiente de endogamia, ¿tá? Que es la probabilidad de homocigosidad por consanguinidad, ¿tá? Entonces lo que estoy probando es, lo que estoy buscando es una probabilidad adicional de homocigotas en la población, ¿tá? ¿Cómo calculó esto? Usando las herramientas que acabamos de ver. La frecuencia de heterocigotas que espero encontrar en la población, o sea, la frecuencia que yo calculo, ¿ah? A partir de las frecuencias alélicas o génicas, menos la frecuencia de los heterocigotas que observo. En el ejemplo anterior era la que espero es la que calculé para MN y la que observo es la que teníamos, el número crudo que teníamos ahí. Entonces, puedo calcular un F, ¿tá? Que es
el esperado menos el observado sobre el esperado. Y eso es mi coeficiente de endogamia para esa población, ¿no? Y para que tenga una idea de cómo funciona esto, lo que estoy midiendo en los genotipos es, por un lado, o sea, lo que el genotipo que estoy observando acá, que en este caso es A1A1, ¿no? Tiene una probabilidad de p cuadrado, ¿no? Pero está conformado a su vez por aquellos que no son producto de la endogamia. Entonces es 1 menos f, más aquellos individuos que fueron producto de la endogamia, p por f, ¿no? En el caso de los heterocigotas es 2pq por la fracción que no es endogámica, y en este caso es lo mismo que en el primero, ¿tá? Solamente que cambio por QF aquí. Para que vean cómo funciona esto, si si hay panmixia, o sea, no hay eh, homocigotas que son producto de una endogamia, ¿tá? Significa que F es cero. ¿Por qué? Porque la frecuencia de los heterocigotas esperados va a ser igual a la frecuencia de los heterocigotas observados, ¿tá? Entonces este término es cero y por lo tanto f es cero. Si f es cero, esto es cero, acá es cero y me queda p cuadrado, ¿tá? Pero si eh, en realidad se cruzan solamente individuos homocigotos entre ellos, y llega un momento en el cual no observo heterocigotos, ¿tá? Entonces, si eso sucede, yo no veo em, individuos heterocigotas, y por lo tanto esto es cero y aquí es heterocigota. La frecuencia de heterocigotas esperados sobre la frecuencia de heterocigotas esperados es 1, y si esto es 1, ¿tá? Lo que tengo es, perdón, ¿qué dije yo? Opa, opa, a ver, perdón. Sí, digo bien, es 0, estoy bien. Entonces, este término es 0, ¿tá? 1 menos 1, 0, y lo único que veo es eh, los homocigotas A1, A1 con una frecuencia P. ¿Esto qué quiere decir? Que como no tengo estos individuos heterocigotas, porque es 0, lo veo, todos los A1 los veo en una sola categoría, y todos los A2 los veo en estas únicas categorías, ¿tá? Por eso quedan P y Q, ¿tá? Perdón, pero estaba mirando otra cosa diferente, no era la correcta. ¿Se entendió o la entreveré? Yo tengo una pregunta. Sí, Yo me entreveré. no, pero yo te puedo haber entreverado porque me No, no. quedé El mirando a mitad. tema del cero en autocigosis, ¿quiere decir que la endogamia es 100%? No, no, no entiendo la relación. ¿Cómo Si es? F es 0, No, si heterocigota sí. da cero ahí. Este 0 Sí, ¿qué es ese cero? es cuando F es igual a 1, Sí, entonces 1 menos 1 te da 0 aquí. está. 0 por este Sí. número te va a dar 0. Ah, está. Pero, ¿cómo se relaciona con la endogamia? Lo que te quiere decir es que es Es- tan grande la endogamia, Eso, está. Por es eso sí. tan grande la endogamia que no ves heterocigotas. Todos los individuos son homocigotas. Un homocigota se casa con por decirlo en humano, un homocigota con un homocigota, ¿tá? Del mismo Está, tipo, ¿no? está. Está A1 con bien entendido, A1, bien. ¿tá? Porque Esa está.
Eso no Bien. existe, o sea, se entiende de que No. es un Sí, sí, ejemplo sí. extremo. Esto solamente lo ven, la autocigosis, solamente la ven en plantas. Ajá. ¿Tá? Solamente lo ven en plantas esto, ¿tá? Que se autofecundan. Entonces, ahí termina siendo esto que ven ustedes acá, ¿tá? En humanos nunca lo van a ver eso, ¿tá? Era para mostrarles el ejemplo más extremo. Pero digo, en esos extremos se mueven todo. En realidad, en humanos, el valor de F es muy pequeño, ¿tá? Es muy pequeño. Es muy raro. Solamente en esos grupos muy extremos es donde vemos que aparece. Pero sin embargo, igual, digo, nunca llega a ser una cosa que nos lleve a la autocigosis, ¿tá? Eso no existe en humanos, ¿tá? Perdón, profe. Perfecto, gracias, profe. Sí. No, respecto a esa pregunta, entonces, conclusión, no hay nada de heterocigosis en ahí. En este caso de la autocigosis, lo que sucedió es que como eh, vos lo que tenés es el homocigota de este tipo, se autofecunda, en Sí, general lo que sucede con las plantas, en realidad pasemos a las plantas, entonces digo, nunca vas a ver, al final, no vas a ver nunca heterocigotas, claro, está. ¿tá? Porque Pero es un está. proceso que es paulatino, ¿tá? Yo lo que les puse es un ejemplo extremo, una foto de cuando no existe endogamia y una foto de cuando es total, ¿tá? Pero digo, Sí, lo que ustedes tienen es una transición siempre, ¿tá? perfecto, gracias. ¿Sí? Bien, porque acá viene la parte que me interesa que saquemos de humana, ¿tá? La parte humana que quiero que veamos. O sea, el efecto de la consanguinidad es importante en los humanos, o sea, tiene alguna consecuencia. Y entonces acá es donde entra en juego lo que vendría a ser la ley de Mendel junto con la genética de poblaciones, ¿tá? Esto es un ejemplo para mostrarles cómo funcionan estas cosas en conjunto. Entonces acá te pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el individuo 4.1, este individuo, presente fenilcetonuria, una enfermedad que es recesiva, ¿no? Si la frecuencia de esta enfermedad en la población general es de 1 en 20.000. O sea que ustedes ven una homocigota en la población, 1 en 20.000. ¿Tá? Saquen la cuenta de lo que significa en frecuencia, ¿tá? De ese homocigota, ¿no? Y acá tenemos una familia, ¿tá? Este individuo está afectado. Si es una enfermedad recesiva, significa que es homocigota, ¿tá? Así que estos individuos, ¿cómo eran? Están Heterocigoto. sanos. y- Heterocigotos. Exacto. ¿Está claro eso? Mm. Este individuo, ¿cómo va a ser? Es sano. Heterocigota. Exacto. Quiero que quede claro eso. Esto yo lo sé, porque es sano. ¿Ah? Yo sé que él, la única opción que tiene es de ser heterocigota, no queda otra, porque estos alelos son iguales, los dos alelos. Uno va a ser transmitido, así que este individuo es heterocigota, ¿tá? Mi problema para saber si este individuo va a estar afectado, ¿tá? Es qué pasa aquí, ¿tá? ¿Qué pasa en esta región? Y acá es donde yo tengo, hasta acá lo resolví con Mendel perfectamente sin problema, y acá es donde entra la genética de poblaciones, ¿no? Esta señora, la 2.3, ¿qué es lo que sabemos de ella? Lo único que sabemos es que no está afectada. Ella es normal y por lo tanto genotípicamente puede ser, Heterocigoto. y además
O homocigota dominante. Exacto. ¿Tá? Ah, claro. Y entonces, por eso, nosotros sabemos, ¿tá?, que para que ella sea heterocigota, o sea, tenga ese alelo que va a terminar aquí, el alelo que nos falta, o sea, nosotros tenemos un alelo recesivo que viene viajando por acá, puede llegar hasta aquí, y acá no sabemos si es heterocigota o no, entonces lo que calculamos es la probabilidad de que sea heterocigota para que pueda llegar a transmitir ese alelo, ¿no es verdad? Entonces, la posibilidad de que sea heterocigota es de 2/3, y eso queda claro por qué. Mm, Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿A todo el mundo le quedó claro? Porque Sí, acá sabes que es Ella normal. no puede ser homocigota recesiva. Entonces, Exacto, opciones entonces, posibles son 3. exacto, ¿tá? Entonces, por eso es 2/3. ¿Tá? Ahora, este señor, ¿tá?, ¿cuál es la posibilidad de que sea heterocigota? Es lo que ponemos acá. Es la posibilidad a nivel de la población de que este individuo sea heterocigota. Es la única información que tengo, ¿tá?, la poblacional. Así que, por un lado, puedo describir a esta señora como que es heterocigota con 2/3 de probabilidad, y a este señor lo único que puedo decir es que es 2PQ, ¿no? O sea, la frecuencia de los heterocigotas para ese alelo, ¿no? Entonces, y este individuo, entonces, el 3,2, eh, para que sea heterocigota, ¿cuál sería su probabilidad? Y bueno, la que la madre sea heterocigota por la que el padre sea heterocigota por que él mismo sea heterocigota, que en el cruzamiento de dos heterocigotas esto es un medio, ¿tá? La probabilidad de que sea heterocigota, perdón, sí, digo bien, de que sea heterocigota, entonces va a ser un medio. Así que al total, la probabilidad de que este individuo sea heterocigota es 2PQ sobre 3. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Profe, perdón. Sí, Yo ahí con el padre me entreveré. ¿Por qué 2PQ? claro. Esta es la parte en donde entra la genética de poblaciones. Lo que te está pidiendo es calcular cuál es la posibilidad de que ese individuo sea heterocigota. Y lo Sí, único que sabes es que, además de que es sano, ¿tá?, la única probabilidad que tiene es de que la única forma de saber que es heterocigota es pensar la frecuencia de los heterocigotas en la población. O sea que esta señora se une a un señor heterocigota cualquiera de la población. está ¿Sí? perfecto. Sí, sí, porque claro, no me da cuenta que la mujer venía de la descendencia de la familia, ¿no? O Claro. Por eso sea, yo les sería, comentaba que acá se mezcla la parte mendeliana con la poblacional. Sí, sí, estaba colgada, ¿Sí? razonaba la mujer y no me entraba en la Claro, cabeza. claro, claro, Gracias. claro. Entonces aquí lo único que hacemos es operaciones, o sea, del cruzamiento de dos heterocigotas, la probabilidad de que éste sea heterocigota. Entonces, tenemos esto, 2PQ sobre 3, y la probabilidad de que este individuo sea homocigota para la fenilcetonuria sería, y acá es lo que me interesaba que estuviera claro, que esta persona sea heterocigota es una certeza, por eso es 1. Que este individuo sea heterocigota es 2PQ sobre 3, que era lo que teníamos acá. Y que este individuo sea homocigota es 1/4. Así que lo que nos queda es PQ sobre 6, o esta probabilidad, ¿no? ¿Quedó claro ahí? ¿Sí? sí, Bien, entonces ahí lo que tenemos es la probabilidad de que en este caso, este individuo
sea homocigota. ¿Ah? Pero lo más interesante es ver ese riesgo relativo. ¿Ah? Ese riesgo relativo es lo que nosotros estamos observando aquí con respecto a lo que sucede en la población. ¿Ah? Y cuando hacemos esta cuenta nos da que es 24 veces más probable que este individuo sea homocigota para la fenilcetonuria que con respecto a cualquiera en la población. ¿Ah? O sea, en esta familia, el riesgo de que este individuo esté afectado por fenilcetonuria es 24 veces más que en la población en general. ¿Ah? Y estos son los cálculos que se hacen para, este es el caso de la fenilcetonuria, pero es el tipo de cálculos que se hacen para poder decir si hay que aplicar o no ciertos test en un individuo. Por ejemplo, en cáncer de mama, iría a analizar el BRCA1 o el BRCA2. ¿Ah? O sea, es este tipo de razonamiento que se hacen. ¿Ah? Y en una situación como esta, ¿no? Entonces, por un lado teníamos la endogamia y cómo aplicarla. Por otro lado tenemos la derivagénica. ¿Por qué elegimos estas cosas? Porque son eh, eventos que suceden en las poblaciones humanas. ¿Ah? Entonces, la derivagénica es un problema típicamente de muestreo. Es literalmente lo que pasa cuando muestreamos sobre una población un número más pequeño de individuos. O sea, de una generación a otra, lo que vemos es que pasa una fracción de los alelos. ¿No? Son totalmente aleatorio ese proceso, no hay ningún determinismo, sino que es un proceso que es totalmente aleatorio. ¿No? Y las frecuencias alélicas pueden llegar a terminar en fijarse, y esto es que la frecuencia para ese alelo termine siendo 1, o que ese alelo totalmente desaparezca de la población, y entonces la frecuencia es 0. Y eso se ve en cosas como dos poblaciones aisladas una de otra, con un origen común, o sea que son representativas de una población original. ¿Ah? Pueden ser homocigotas para alelos totalmente diferentes. O sea, las diferencias las podés diferenciar porque para uno está un alelo y la otra está otro. ¿Ah? Y, y una de las cosas que se ve en la deriva génica es que las poblaciones divergen entre ellas perdiendo esa heterocigosidad original que tenía, ¿no? Cuando hay un proceso largo de deriva génica. ¿Ah? Entonces, lo que nos muestra acá es una población, la que veníamos hablando hoy, y tomo una muestra de 3 individuos que van a ser los únicos que se reproduzcan en la siguiente generación. Lo que significa es que aquí el alelo rojo se pierde. Mientras que en este caso, lo que sucede es que cambia la frecuencia y, no sé si recuerdan del ejemplo original, el alelo amarillo era mucho más frecuente y ahora pasan a estar igualadas las frecuencias. Eso se calcula básicamente con la binomial. ¿Ah? Entonces lo que tenemos es la frecuencia de este alelo rojo es igual a 2 a la n, o sea, el número total de alelos tomados de ahí, y lo que vemos es en la población, vemos la frecuencia original de P, o sea, del alelo rojo, y la frecuencia del alelo amarillo. ¿Tá? La probabilidad de que veamos que se pierden todos los rojos, que es este caso, sería 6 tomados en 0, y entonces 0.3 elevado a la 0, 0.7 elevado a la 6, esto da 0.185. Y la probabilidad de que sean 3 y 3 es 0.118. Ven que la probabilidad de que se pierda el alelo rojo es más alta que la probabilidad de que se iguale la frecuencia, ¿no? Para que vean
cómo se comporta y que es posible calcularlo, ¿no? Y entonces, la deriva génica tiene una forma particular, un efecto particular cuando hablamos del efecto fundador. Y esto es lo que les comentaba hasta hace un momento. O sea, cuando un grupo poblacional se separa de una población mayor para generar una nueva población. Y eso trae aparejado lo que se llama un error de muestreo, porque van un grupo de personas que no necesariamente es representativo de toda la población. Entonces se separan y eso cambia las frecuencias. Y ahí es donde está todo el meollo de la evolución humana, eso que les mostraba del origen del hombre a partir de África, de que la mayor variabilidad está en África y que vemos que disminuye en las otras poblaciones. Es esto. Esto es lo que está sucediendo o lo que sucedió, ¿tá? Un grupo pequeño de individuos migra, se va y en realidad ellos llevan frecuencias diferentes a la población original, ¿no? ¿Es importante ese tema? Y bueno, ahora vamos a ver qué tan importante puede llegar a ser. Esto es solamente para mostrarle de que hay un gran desarrollo de este tipo de cosas. Esto es un viejo programa que calculaba la deriva génica y lo que nos muestra aquí son 7 ejemplos, ¿no? 7 poblaciones diferentes que parten las 7 de una frecuencia del alelo A1 en un 20%, o sea, 0,2. Y lo que hacemos es un muestreo de esos individuos, ¿ah?, a lo largo de 200 generaciones, y lo que termina sucediendo es que en alguna población se fija ese alelo A1, ¿tá?, en este caso y en este caso, en la población 1 y en la 2, ¿tá?, se terminan casi que fijando, y en otros casos se pierden. ¿Ven esto que pasa acá? Se pierden ahí, y entonces se pierde ese alelo 1. Es un proceso totalmente estocástico, o sea, quiero decir que es al azar, ¿tá? Y esto sucede y se lo ve. Nosotros tenemos como ejemplo en el Uruguay, una de las pocas que se han estudiado, aunque hay otras que se han visto también, ¿no? Pero digo, de enfermedades, eh, la distrofia oculofaringia, se ve claramente que es un proceso de deriva génica en el cual los primeros pobladores españoles que llegan al Uruguay son de las Islas Canarias, ¿tá? Y todos los individuos que tienen esta enfermedad, ¿tá?, la distrofia oculofaringia, todos llevan la misma mutación, ¿tá?, la misma variante. Y es típica de las Islas Canarias, ¿tá? Entonces no ves de otros lugares, de otras poblaciones españolas. Bueno, la que ves es típica de las Islas Canarias, ¿tá? Y están en la zona de Canelones en una frecuencia mucho más alta que en cualquier otra región del país. Entonces, esto por un lado, la deriva génica. El otro proceso que cambia ese equilibrio de Hardy-Weinberg es la presencia de mutaciones. O sea, yo le decía de que para que se mantenga el equilibrio de Hardy-Weinberg no tiene que haber mutación. Bueno, la mutación está sucediendo siempre, ¿tá? Y lo que introduce es esa variación en la población. Lo que puede llegar a suceder, que es algo bastante común, es que un alelo muta de un estado a otro, por ejemplo, de A a B, pero también muta de B a A. Entonces, llega un momento en el que se equilibra esa mutación, ¿no? La introducción puede ser en una secuencia que va a dar lugar, la introducción de esa variación, ¿no?, de esas mutaciones, puede ser a nivel de la secuencia que da lugar a una proteína, y entonces es la que ustedes ven más fácil y con más importancia, que son las mutaciones sinónimas en donde no hay un cambio de aminoácido, pero mutación no sinónimas cuando hay un cambio de aminoácido, ¿tá? Cuando se dan en el genoma en general, hay variantes que tienen un valor funcional y hay otras que no la tienen, ¿sí? Y siempre hablamos en este caso que son siempre polimorfismos de un único nucleótido, ¿no? Los
SNPs, ¿no? Es de lo que vamos a hablar en general, ¿no? Y acá otra vez aparecen unas cuentitas, pero espero que vean lo simple que son, ¿tá? O sea, lo que les comentaba, un alelo A1 que pase al estado A2 con una frecuencia mu, ¿tá? Esa es la frecuencia de mutación. Y eso es un evento que sucede por gameto y por generación. Esto va a afectar, perdón, pero esto quedó, P es la frecuencia de A1, ¿no? Lo que vamos a ver aquí. Después lo vamos a arreglar. Estas diapos no están en lo que ustedes tienen en el EVA. Después yo se las paso para que la tengan. Digo, es nada más que para este, eh, mostrarles de dónde surgen estas ecuaciones que después vamos a aplicar muy levemente en la discusión grupal, ¿tá? Pero digo, imagínense que P es la frecuencia de A1. Así que, si estamos viendo qué sucede de una generación a otra, ¿tá? La frecuencia P en la generación 0, la frecuencia P en la generación 1, entonces vemos de que si hay mutación en la eh, generación 1, va a ser igual a la frecuencia de P en la generación 0, ¿tá? Menos la cantidad de alelos que se perdieron por mutación, o sea, mu por P0, ¿tá? Esto es lo mismo que decir P0 por 1 menos mu. Ahora, en la generación 1 tenemos P0 por 1 menos mu, pero en la generación 2 es P1 por 1 menos mu. Si esto lo combinamos, lo que nos queda es que la frecuencia del alelo A1 en la generación 2 es lo mismo que decir la frecuencia de A1 en la generación 0 por 1 menos mu elevado al cuadrado. O sea, esto es la cantidad de generaciones que han pasado desde el estado inicial, ¿tá? Así que podemos convertir esto en la frecuencia de A1 en la generación T va a ser igual a la frecuencia en la generación 0, 1 menos mu elevado a el número de generaciones que pasaron, ¿tá? Con esto yo puedo pensar, predecir cómo va a ser la frecuencia de A1 si conozco la tasa de mutación dentro de 2 generaciones, 3 generaciones, 4 generaciones, 5 generaciones, 100 generaciones, ¿tá? Lo que todos sabemos, creo yo, es que la tasa de mutaciones siempre son muy bajas, ¿tá? Estamos en el orden de 10 a la menos 6, 7, 8, ¿tá? O sea, 6, 7 u 8 números ceros, 8 ceros después de la coma, ¿tá? O sea, son muy bajas. El hecho de que yo sepa cómo va a ser la frecuencia del, del A1 en la generación T y tenga las tasas de mutación, también me permite hacer algunas cosas, ¿tá? Como por ejemplo, empezar a calcular cuál va a ser eh, el número de generaciones que pasó entre el estado inicial y la frecuencia al momento en que pasaron T generaciones. Perdón, la frecuencia, si yo conozco la frecuencia original y conozco la frecuencia actual, puedo calcular la cantidad de generaciones que pasaron, ¿tá? Y eso simplemente despejando esta fórmula, ¿tá? Ven que lo que hacemos es despejarla, convertir en logaritmos esta, ¿tá? Lo cual me permite extraer T, el número de generaciones, ¿tá? Y poder calcular, ¿tá? El valor de T si ya conozco PT y P0, ¿sí?
Digo, son simples cuentas, digo, que me permiten hacer algunas, modelizar realmente qué es lo que está sucediendo en esa población. Para que tengan una idea, una de las cosas interesantes fue calcular la cantidad de generaciones que habían pasado desde que se da esa mutación e ingresa al Uruguay. Y eso nos dio 500 años, ¿no? Calculando con generaciones humanas de 20 años, ¿no? Entonces, hace 500 años supuestamente debería haber sucedido esta mutación. No sé si se dan cuenta, pero es bastante reciente. Perdón. Sí, digo bien, creo. Y estas mutaciones, una de las cosas que tenemos que ver en el contexto de la selección es que la mutación puede ser totalmente neutra, ¿no? No tiene ningún valor para esos individuos y entonces va a pasar de una generación a la otra por deriva génica. Si esta mutación es perjudicial de alguna manera, porque lo que significa perjudicial es que causa un fenotipo que no permita que ese individuo se pueda reproducir. Esto no quiere decir que afecte la reproducción, sino que lo que afecta es al individuo que no llega a poder reproducirse, ¿no? Muchas enfermedades en las cuales los individuos no tienen hijos por diferentes razones. Y entonces el alelo se va a perder. Entonces la mutación aparece, pero no continúa en la población. Pero existen otras que son beneficiosas. Y entonces, por selección, lo que va a suceder es que ese alelo va a aumentar en su frecuencia, ¿no? Si esa mutación eh, es totalmente neutra, una de las cosas interesantes es que a partir de esa idea se construyó lo que se llama la teoría de coalescencia. Entonces, lo que plantea es que todas las secuencias de ADN derivan de otra. Entonces, hay una genealogía por cada secuencia, ¿tá? Y es lo que te muestra acá, ¿no? Estos son individuos en donde en un sitio hay una mutación en este lugar que pasa de una G a una T. Entonces vemos que todos los individuos de esta genealogía mantienen la T y los demás son G, ¿no? Esto, simplemente explicado, lo que nos permite es calcular lo que se llama el ancestro común más reciente, ¿no? Eh, Parece muy trivial, pero tiene un razonamiento matemático un poco más complejo de lo que hemos visto hasta ahora, pero nos permite estimar, ¿tá?, el origen común para todos los individuos que comparten esa secuencia, ¿no? Es interesante porque nos permite hacer modelizar la población con una precisión muy grande, ¿no? Y entonces tenemos esos datos como lo que dije antes de calcular el momento en que aparece la mutación en esa población y cosas así, ¿no? A Una su vez, pregunta. hola, Sí, perdón. Una sí, pregunta con respecto a eso. Porque vos habías nombrado efecto fundador antes. ¿Es sí, esto? No. lo que el efecto fundador está involucrado en esta teoría. La idea es de que eh, una mutación que no tiene ningún valor para esos individuos se mantiene dentro de la población, aparece y se distribuye a lo largo de las generaciones y eso que es la deriva génica lo podés convertir en este árbol genealógico, Mm. ¿sí? Es nada más que para mostrarles de que una mutación neutra sirvió o sirve para construir unos modelos mucho más complejos que lo que quería mostrarles acá, ¿tá?, que Bárbaro. son los del Gracias. poblamiento humano, ¿no?
a partir de esa idea, entonces lo que hacemos es rastrear en los genomas actuales de los individuos actuales, vamos rastreando cómo fue la migración humana y nos permite lograr una gran precisión. Esto que ustedes están viendo acá, este cuadro que están viendo acá, se genera a partir de los datos de mitocondrias, del cromosoma Y y de cromosomas autosómicos, o sea, de las secuencias, ¿no? Y nos permite generar estos modelos complejos donde vamos viendo de que salen de África, vuelven a África individuos, ¿no? Y todo a partir de esa información que nos dan esas mutaciones neutrales. ¿Tá? Eh, Debería haber hablado de selección ahora, pero bueno, tengo acá migración. Porque esto está concatenado, la selección está concatenado con lo que veíamos de si es beneficiosa o no la mutación. Pero hablemos de migración, que es más simple. Y entonces vemos que la migración, en realidad, si vemos, lo que sucede es que hay una introgresión o la conformación de una nueva población a partir del aporte de poblaciones parentales, en este caso P1 y P2. ¿Ah? Porque lo que vemos es que la endogamia, como la deriva génica, en general lo que tienden es a tornar homocigota esa población. Bueno, lo que vemos en humanos es que somos muy diversos a nivel génico. ¿Ah? Y una de las causas es la migración. ¿Ah? Y entonces podemos estimar cómo fue esa migración a partir de que conocemos la frecuencia de ese alelo en la población mm, híbrida, conocemos la frecuencia en la población parental 1 y en la parental 2. Entonces, esto nos permite armar esta ecuación muy simple y a partir de esta ecuación podemos estimar este parámetro, m. ¿Ah? Y eso es lo que se ha hecho. Digo, en la población uruguaya, nosotros sabemos cuánto fue el aporte europeo, cuánto fue el aporte africano y cuánto fue el aporte de los indígenas. ¿Ah? Digo, si no lo han escuchado, a nivel autosómico están alrededor de los 80-90% de aporte europeo. Tenemos un aporte indígena mucho más pequeño y después un aporte africano de un 10%. El de los indígenas es un 5% o poco más, si no mal recuerdo. Los números estos varían porque han variado con respecto a los marcadores que se están utilizando. Los que yo utilicé teníamos un 80% de europeo, un 15%, un 10% de indígena y un 10% africano aproximadamente. Pero eso varía, ¿no? Entonces, lo que nos muestra esta idea es que eh, esa variabilidad genómica, cuando lo analizamos a nivel del genoma, cuando analizamos la migración, eh, lo que vemos es cómo se conforman estas poblaciones, que son las europeas, y las tomamos como una sola, pero en realidad cuando ahilamos más fino, vemos de que podemos identificarlas a ellas mismas. Pero ven ese continuo que hay, esos continuos que hay, lo que nos está mostrando es lo que es la migración. Entonces, nosotros podemos llegar a estimar muy finamente, en general, cómo se conforma una población, pero siempre encontramos individuos que comparten, ¿tá? Estructura genómica con otras poblaciones, ¿no? Y esos son rasgos típicamente de lo que ha sido el mestizaje entre las diferentes poblaciones, ¿no? Entonces, aún con esta imagen que nos separa todas las poblaciones europeas, ¿tá? Muy bien, la verdad, muy bien,
Sin embargo, siguen habiendo individuos que se mezclan con la otra población. Y eso es lo natural, porque en realidad nosotros como especie nos mezclamos. Y todo este movimiento de estudiar las poblaciones, las diferentes poblaciones para tratar de estimar las características propias de esa población, llevó adelante una cantidad de estudios que analizaban poblaciones a lo largo del planeta. Y tenemos el esfuerzo de HuBMAP, que fue el primero, después el de 1000 genomas, el Hugo, que estudiaba la variabilidad general, y todos ellos lo que hacen es estudiar diferentes poblaciones y su variabilidad, ¿no? Estos datos están todos disponibles, en particular el que se utiliza hoy por hoy es el de 1000 genomas, ¿tá? Que en realidad no son 1000, son mucho más, y eso viene creciendo, y piensen de que hoy por hoy existen un proyecto en Estados Unidos que son 1 millón de genomas completos, que va a involucrar poblaciones de casi todo el mundo. Los hay en Inglaterra, que son unos 100.000, y en el Uruguay, digo, hay esfuerzos que se están haciendo para tener los genomas de la población uruguaya, ¿no? Entonces, digo, esto es algo que se viene realizando. Pero como lo que todos vemos es eso, de que hay una mezcla. O sea, no es que hay genomas puros de una población, sino que somos una mezcla. Sí, cada población puede conservar variantes que son únicas de esa población. Eso sí, lo hay, ¿no? Entonces aquí saltamos a lo último, a mostrarles lo que era la selección natural. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que ha sido poco estudiado en humanos, hoy por hoy está cada vez más en auge, y en la selección natural lo que analizamos es el proceso de supervivencia o más bien reproducción diferencial y acá va a sonar raro, pero de distintos fenotipos o genotipos en una población, o sea, genotipos o fenotipos que tienen alguna característica que hacen que sean más viables, o sea, que se reproduzcan más. Y a eso le hablamos de la eficacia darwiniana, que es esa probabilidad relativa de ese fenotipo o genotipo de sobrevivir y reproducirse, ¿no? Esto se aplica a individuos, ¿no? Y decimos que esa eficacia biológica es la consecuencia de la relación entre el fenotipo de un organismo y el ambiente en el que vive. O sea, lo que quiere decir es, ese genotipo o fenotipo, ¿tá? Está mejor adaptado, tiene más posibilidades de sobrevivir en ese ambiente. Por eso sucede de que hay genotipos que tienen una mayor eficacia biológica en un ambiente y no en otro, ¿tá? Esa eficacia biológica puede ser independiente de la frecuencia, ¿tá? Consecuencia directa de la relación del individuo o la población con ese medio ambiente, o dependiente de la frecuencia, cuando hay una interacción entre los individuos, ¿tá? O sea, compiten por un recurso. Con esto, simplemente lo que les quiero decir es que quedémonos con esta parte, ¿tá? Que hay un tipo de selección que es direccional, en donde ese genotipo homocigoto se ve favorecido, ¿m? Entonces la población va a tender a una homocigosis. Hay una selección en contra de los heterocigotas, es cuando los genotipos homocigotas presentan mayor eficacia biológica que el heterocigota. Hay una selección equilibradora que se llama, que es el heterocigota, es el que tiene la mayor eficacia biológica
que con respecto a los homocigotas, entonces lo que vemos son diferentes comportamientos. ¿Tá? Cuando la mutación va de A chica a grande y tiene una mayor eficacia, va a ir aumentando la frecuencia. Cuando es en contra, va a ir disminuyendo. Acá te muestra la deriva génica, ¿no? Acá el polimorfismo balanceado, o sea, la selección equilibradora, lo que va a tender es a que se aumente el número de heterocigotas en esa población, ¿tá? En contra de los homocigotas, y cuando es direccional va hacia uno o hacia otro de los homocigotas, y cuando es en contra del heterocigota lo que tiende es a disminuir, ¿tá? Esos heterocigotas en la población. Y eso ustedes lo ven a nivel del equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿tá? Eso se ve claramente. Cuando hay menos heterocigotas de lo esperable, cuando hay más heterocigotas de lo esperable, cuando hay más de un tipo de homocigota que con respecto a lo que debería haber. Y esos son señales de que algo está sucediendo y nuestro genoma tiene muchas señales de selección. Y uno de ellos es el color de piel, ¿no? Y el color de piel y melanoma están relacionados como melanoma, como un efecto en esto. Y entonces lo vemos. Lo que sabemos hoy es que cuando el hombre sale de África, eh, llega a un continente en donde hay menos exposición al sol, donde hay necesidad de entonces mejorar la capacidad de absorber rayos ultravioletas para poder generar vitamina D, ¿tá? Entonces se pierde ese color oscuro de la piel, ¿tá? Pero las poblaciones que siguen migrando y entran en zonas más tropicales, ¿tá? En áreas donde son más cercanas al Ecuador, vemos que vuelve a aparecer el color de piel oscuro, que es como el caso de estos individuos de la India, ¿tá? Mientras que cuando migran estos grupos, migran por toda Asia, mantienen un tipo de color diferente al que adquieren, por ejemplo, los europeos. Cuando vamos a ver, el color de la piel es un fenotipo complejo, donde intervienen muchos genes para dar el color de la piel. Y es interesante ver cómo en Europa MC1R, uno de esos genes vinculados con el color de la piel, tiene una serie de mutaciones que lo que hacen es que los individuos pierdan el color de piel oscuro, ¿tá? A partir de este receptor de la melanocortina, ¿tá? Son los pelirrojos que conocemos. Y la idea es que justamente estos individuos son más sensibles a los rayos ultravioletas. Van viendo cuál podría ser la consecuencia. Ahora, sin embargo, el color de piel de estos individuos con respecto a estos africanos, ven que tienen una tonalidad diferente. Y eso es porque los genes que están involucrados en dar el color de piel oscuro entre los individuos de la India y el color de piel oscura entre los individuos de África no son los mismos. En unos está actuando más OK2 y en otros están actuando los genes de la familia SLC. Entonces, ahí hubo una presión de selección. ¿Cómo? Bueno, por un lado, los europeos con la exposición al sol, la no necesidad de esa exposición de protegerse del sol, y por otro lado, necesidad de vitamina D. En el caso de los indios, recuperar el color de piel oscuro para protegerse mejor de la exposición a los rayos ultravioletas, ¿no? O sea, son fenómenos que han sucedido en el lapso de unos miles de años, ¿no? Y el otro ejemplo que a mí me encanta siempre mostrar es el de la lactosa. La capacidad de digerir lactosa en la vida adulta no es común en ningún mamífero, solamente aparece en los humanos, ¿no? Es
una característica que adquirimos durante nuestra evolución. Ahora, cuando ustedes se van a fijar, digo, los países que tienen esa capacidad de digerir la lactosa en la vida adulta son todos aquellos que tienen el desarrollo de el cuidado de animales, ¿tá? Y los individuos que se dedicaron al pastoreo. Y mientras que en aquellos individuos donde no era muy frecuente la vida pastoril, ustedes no ven que sean capaces de digerir la lactosa en la vida adulta, ¿tá? Entonces, lo que hoy sabemos es que tenemos el gen de la lactasa, ¿tá? Asociado al gen de la lactasa hay una mutación a unos 14.000 pares de bases. Capaz que alguno ya lo vio antes en BCM, pero es el ejemplo que ponemos para mostrar cómo una mutación en una región reguladora cambia el estado de expresión de ese gen en un momento totalmente diferente. O sea, la capacidad de digerir lactosa es solamente de los lactantes y en humanos esto se mantiene en la vida adulta. Es todo a partir de este cambio de una C por T, ¿tá? En esta posición, o sea, en un elemento regulador de la expresión del gen de la lactosa, ¿no? Es ahí un factor de transcripción que es capaz de unirse, ¿no? Y lo más interesante es que ven en Europa, esto es la mutación 13.910, la que les estaba mostrando antes, ven lo frecuente que es en Europa, mucho menos en Asia, mucho menos en África, entonces es típica europea. Cuando vamos a ver, esta mutación apareció hace unos 5.000 años, y esto que vemos aquí es el tema de la selección y la deriva actuando juntos, ¿no? Si miran en África, en celeste es la incapacidad de digerir lactosa, o sea, los individuos adultos perdieron esa capacidad. Bueno, en África es alta, pero si se fijan, esta mutación que ven en europeos también está en los africanos y otras, ¿tá? Esta 13.915, que también está en, en los africanos con una mayor frecuencia. Cuando ustedes van a mirar dónde se dan las mutaciones que permiten que un individuo digiera la lactosa en la vida adulta, van a ver de que son todos en la misma región, entre 13.907 y 14.000 pares de base de distancia del gen de la lactosa, de la lactasa, ¿tá? Entonces, lo que vemos es que mutar, todos los individuos están mutando, pero se fijan aquella mutación que es beneficiosa. ¿Y cuáles? Todas las que están rodeando esa región de regulación, ¿tá? Todas esas van quedando en la población. ¿Por qué? Porque le dan una ventaja a esos individuos, ¿tá? Imagínense de que tenés una mala cosecha de cualquier semilla y tenés animales, sos capaz de mantenerte con una dieta adecuada, ¿ah? Eh, Digo, no sé si lo notan, pero para mí es de los ejemplos más espectaculares que tenemos de evolución humana y de los procesos de selección, ¿tá? Esto a su vez está asociado a un fenómeno que es epigenético, ¿tá? Como no lo vieron todavía, no me voy a meter mucho más. Yo digo, es impresionante porque lo que hace es cambiar esa región, esas mutaciones, lo que hacen es cambiar el estado de metilación de toda esa región. Una sola mutación cambia el estado de metilación de todas las regiones. Entonces es realmente increíble, ¿tá? Y lo más increíble es que vas a mirar y todas las mutaciones están alrededor del mismo sitio, generando el mismo efecto, ¿no? Y bien, les agradezco, espero no haber sido muy entreverado, pero cualquier cosa en la discusión grupal seguimos discutiendo porque los problemas van a ir por este lado, tratar de poner ejemplos para que veamos estas cosas que están en el teórico, ¿tá? Entonces,
Muchas gracias.